¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss. Clase en la cual nosotros vamos a presentar una caracterización de la derivada, una manera distinta de cómo se escribe la noción de derivada. Obviamente este tipo de caracterizaciones no se suele ver muchas de las veces en un curso básico de cálculo diferencial, y de hecho muchas de las veces no se suele ver incluso a nivel universitario, pero es una caracterización muy bonita de poder estudiar lo que es la noción de la derivada. Entonces bien, básicamente vamos a enunciar estas tres proposiciones, las cuales son equivalentes, y vamos a verificar que en efecto, si se cumple 1, entonces se cumple 2, si se cumple 2, entonces se cumple 3, si se cumple 3, entonces se cumple 1. Entonces bien, vamos a decir que tenemos una función de un intervalo a, b a los reales en un punto x que está en dicho dominio de la función f, y el punto número 1 nos dice que si la derivada de f existe, que básicamente es el límite del cociente incremental, entonces podemos demostrar 2, que existe un alfa que es un número real, psi sub x que va del intervalo a, b a los reales, donde la diferencia de f de y y f de x nosotros lo podemos escribir como alfa veces y menos x más nuestra función psi de x en el punto y además el límite cuando y tiende a x de psi de x evaluado en el punto y sobre y menos x, esto es igual a 0. Y entonces bien, aparte la tercera afirmación nos dice que existe una función psi del intervalo de a, b a los reales con límite en y igual a x, tal que la diferencia de las imágenes de y x lo podemos escribir como y menos x multiplicado por la función psi de x de y para todo y en el intervalo a, b. Entonces bien, el teorema nosotros vamos a demostrar que son equivalentes estas afirmaciones, y pues bueno, la estrategia es que vamos a probarlo mediante una cadena de implicaciones. Vamos a suponer y vamos a demostrar que se cumple 2i. Y una vez que nosotros supongamos que se cumple 2i, podemos demostrar que se cumple 3i. Y si nosotros suponemos que se cumple 3i, podemos demostrar que se cumple i. Y entonces obviamente explicando cuidadosamente cada paso a paso, las ideas detrás de las operaciones algebraicas y límites toman coherencia. Entonces bien, vamos a proceder con la demostración de que 1 implica a 2. Entonces bien, ¿quién es 1? Nosotros vamos a suponer que la derivada de f existe y queremos demostrar que existe un alfa tal que bla bla bla, que básicamente es lo que acabo de enunciar. Entonces bien, vamos a determinar y demostrar este tipo de afirmación, ¿no? Entonces bien, nosotros vamos a suponer y, es decir, que existe la derivada de f, y pues nosotros ya sabemos que la derivada de f se escribe como un límite, que es el límite cuando y tiende a x, de f de y menos f de x, todo dividido entre y menos x. Entonces bien, si ese límite existe y lo llamamos alfa, como alfa igual a la derivada de f de x, entonces bien, la intención es separar la parte lineal de alfa de y menos x y del resto, que bueno, este se le va a llamar resto, phi de x evaluada en el punto y. Entonces bien, definimos por tanto nuestro resto, que va a ser phi de x en el punto y igual a f de y menos f de x menos alfa veces y menos x. Entonces bien, nosotros nos damos cuenta que no estamos haciendo brujería, no estamos sacando cosas de pues del más allá, o sea, todo está construido de manera correcta. Entonces bien, lo que nosotros queremos hacer es comprobar que phi de x satisface que el límite cuando y tiende a x de phi de x en el punto y sobre y menos x es igual a 0. Entonces bien, nosotros vamos a suponer que f de x, la derivada de f de x existe, y vamos a definir nuestro alfa como su derivada. Entonces bien, como ya mencioné, vamos a definir nuestro phi de x en el punto y de la siguiente manera. Entonces nuestra expresión phi de x en el punto y sobre y menos x lo podemos escribir básicamente como f de y menos f de x sobre y menos x menos alfa. Obviamente aquí hay que hacer algunas cuentitas para llegar a esta expresión, porque ya sabemos quién es phi, y pues obviamente vamos a sustituir esta parte de aquí en el numerador, y pues simplemente tenemos que hacer álgebra, ¿no? O sea, esto no es cosa del otro mundo, simplemente pura algebrita básica, ¿no? Entonces bien, cuando nosotros tomemos el límite cuando y tiende a x, la primera fracción, es decir, va a definir que la derivada de f de x es exactamente igual a a, por lo que el límite cuando y tiende a x de f de phi de x evaluado en el punto y de y menos x va a ser exactamente lo mismo que a
alfa menos alfa. Y obviamente, ¿quién es alfa menos alfa? Pues sí, en efecto, es 0. Entonces bien, con esto nosotros ya tenemos la igualdad solicitada, es decir, esta igualdad que nosotros queríamos demostrar y encontrar. Entonces bien, hasta aquí termina esta primera demostración. Ahora vamos a suponer que se cumple 2 y queremos demostrar 3. Entonces bien, lo que nosotros queremos hacer es, nosotros suponemos 2 y queremos demostrar que existe otra función, que en este caso es psi de x, tal que se va a cumplir que esta igualdad se va a satisfacer para todo y en el intervalo de a, b, ¿no? Entonces bien, una vez que nosotros ya sabemos qué es lo que nosotros queremos demostrar, podemos venir directamente a lo que vamos a realizar para demostrarlo. Entonces bien, como ya sabemos quién es 2, partimos del hecho de que la diferencia de las imágenes de y y x lo podemos ver representado de una manera lineal, como esta parte de aquí, donde phi de x evaluado en el punto y sobre y menos x ya sabemos que tiende a 0, porque es básicamente lo que acabamos de demostrar. Entonces bien, para obtener la forma número 3 de nuestra afirmación número 3, lo que nosotros queremos hacer es buscar escribir la diferencia de imágenes como el producto de y menos x multiplicada por una nueva función psi de x evaluado en el punto y. Entonces bien, basta tomar que esta función la podemos definir como alfa más phi de x evaluado en el punto y sobre y menos x para cuando y es distinto de x, para evitar indeterminaciones. Entonces bien, lo que hay que hacer aquí es verificar dos cosas: la igualdad algebraica, que es básicamente esta parte de aquí que estamos viendo en este momento, que se cumple para todo y distinto de x, y vamos a definir nuestra función psi de x en el punto x como alfa para determinar la continuidad en el punto x. También vamos a definir nuestra función psi de x en el punto y, la cual tiene límite cuando y tiende a x y ese límite es igual a alfa. Entonces bien, vamos a definirlo correctamente. Nosotros ya sabemos que para y distinto de x nosotros podemos definir esta función que va a estar relacionada de esta manera. Entonces bien, una vez que nosotros ya encontramos quién es psi, podemos realizar el producto y menos x multiplicado por la función psi de x evaluado en el punto y vamos a llegar a esta otra relación, la cual no es nada más y nada menos que f de y menos f de x. Todo esto obviamente es haciendo algebrita, o sea, ustedes lo pueden comprobar. Ya sabemos quién es alfa, ya sabemos quién es phi de x en el punto y, entonces simplemente es cuestión de nosotros irlo puliendo, ir sustituyendo lo que nosotros en las expresiones de arriba ya hemos determinado, y en efecto vamos a llegar a esta diferencia de imágenes. Entonces bien, por la hipótesis que básicamente es la igualdad algebraica de 2, que nosotros ya sabemos quién es 2, como el límite de este cociente tiende a 0, porque básicamente fue lo que demostramos en la primera parte, se tiene que el límite cuando y tiende a x de psi de x evaluado en el punto y es lo mismo que alfa más 0. ¿Y esto quién es? Esto simplemente es alfa. Entonces bien, nosotros podemos definir psi de x en el punto x como alfa y vamos a obtener una función psi de x con límite y de hecho continuidad en el punto x, de tal manera que se satisface esta igualdad y esta igualdad se va a satisfacer para todo y. Entonces bien, con esto se queda demostrada la parte número 3, que básicamente pudimos encontrar cómo se define esta función psi de x, que básicamente es el alfa. Nos dimos cuenta que básicamente solo es ir sustituyendo lo que nosotros ya obtuvimos con anterioridad y vamos a llegar al resultado correspondiente. Entonces bien, vamos a partir ahora de que se satisface 3, ya sabemos quién es 3, y vamos a demostrar que se satisface 1, es decir, que la derivada existe. Entonces bien, partimos de la factorización que nosotros hemos encontrado en 3, que básicamente es la diferencia de las imágenes de y y x multiplicado, que esto va a ser igual a la multiplicación de y menos x por nuestra función psi de x en el punto y, que ya sabemos quién es. Entonces bien, con la suposición de que esta función tiene límite cuando y tiende a x, nosotros podemos dividir ambas partes de la igualdad sobre y menos x para cuando y sea distinto de x, y obviamente aquí nosotros ya nos estamos dando cuenta que tiene mucho sentido lo que estamos haciendo y ya le vemos la apariencia de que aquí va a incluir una derivada, ¿no? Entonces bien, obtenemos esta parte en la izquierda de la igualdad y nosotros nos damos cuenta que si nosotros tomásemos límite cuando y tiende a x, ¿esto qué es? Esta es la definición de derivada. Entonces bien, esto va a ser exactamente lo mismo que psi de x en el punto y.
De igual manera, como les menciono, si psi de x en el punto y tiende a un límite L cuando y tiende a x, entonces el límite del cociente incremental, que básicamente es la parte de la izquierda, existe y es igual a L. Entonces bien, de esta manera se obtiene que la derivada de f existe y se concluye que se satisface 1. Entonces bien, básicamente es lo que nosotros hicimos en esta parte de aquí. Es un poco, bueno, está escrito de una manera un poquito más formal. Ya tomamos el límite por la izquierda y por la derecha y pues básicamente llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces bien, como comentarios y observaciones, la equivalencia concreta entre 1 y 2 muestra que la derivada es precisamente el coeficiente alfa de la mejor aproximación lineal de f en x y psi de x, que es el error restado cuya magnitud es infinitesimal del orden superior a y menos x, que básicamente, obviamente si no sabes qué es una aproximación lineal, te invito a que veas el curso de cálculo diferencial donde te lo explico de manera pues muy bonita, ¿no? Entonces bien, el hecho de la función o de la proposición número 3 es muy útil en teoría, ya que nuestra función psi de x se llama a veces el cociente incremental extendido, y la propiedad de que tiene límite en x es otra forma de decir que el cociente incremental tiene límite. Entonces bien, vamos a pasar a un ejemplo detallado, porque obviamente si vemos teoría tenemos que ver un ejemplo. Vamos a considerar la función f de t igual a t al cuadrado con un punto x en los reales. Entonces bien, vamos a verificar las tres formulaciones. En el caso donde nuestra función f de t es igual a t al cuadrado con un punto fijo igual a x. Entonces bien, vamos a hacer el cálculo directo de la derivada, que es la proposición número 1. Tomamos f de y menos f de x sobre y menos x, haciendo el álgebra correspondiente, porque aquí tenemos diferencia de cuadrados. Nos queda nada más y nada menos que y más x. Entonces bien, al tomar y cuando tiende a x, obtenemos que la derivada de f es lo mismo que el límite cuando y tiende a x de y más x, y esto pues obviamente haciendo álgebra, porque esto sí lo podemos hacer, esto es 2x. Entonces nos damos cuenta que por tanto 1 es cierto y su derivada de f es igual a 2x. Ahora bien, nosotros queremos verificar que se satisface 2. Queremos escribir nuestra función en términos de esta parte de aquí. Entonces bien, también tenemos que verificar que este cociente tiende a 0. Vamos a verificarlo obviamente paso a paso. Nosotros ya sabemos que alfa se define como la derivada de f de x, que en este caso es 2x. Sustituyendo en cada una de estas expresiones, nosotros vamos a llegar que tenemos y al cuadrado menos x al cuadrado, que esto es básicamente lo mismo que alfa, que es 2x, que multiplica y menos x, más nuestro psi de x evaluado en y, que básicamente es nuestra expresión y menos x elevado al cuadrado. Entonces bien, nosotros definimos nuestra función psi de x en el punto y como y menos x al cuadrado, y de aquí nosotros vamos a verificar que si nosotros tomamos el límite de este cociente cuando y tiende a x, no nos va a quedar de otra más que sea 0, ya que sería y menos x, que básicamente sería y menos y, que básicamente es igual a 0. Entonces bien, concluimos que 2 se cumple y obviamente es la parte residual del orden mayor. Entonces bien, vamos a verificar que ahora se satisface 3. Partimos de la identidad algebraica siguiente, que obviamente es nuestra función f de y menos f de x, que multiplica a y menos x por nuestra función psi de x en el punto y, que en este caso es y más x, ¿no? O sea, nosotros ya lo hemos determinado de esta manera y sabemos que así se escribe, ¿no? Entonces bien, ya definimos nuestra función, que va a ser y más x. En este caso notamos que el límite cuando y tiende a x de esta función que definimos es exactamente 2x. Entonces bien, para todo y se va a satisfacer que esta igualdad es válida para todo y nos damos cuenta que por lo tanto se cumple, y como el límite de phi de x de y es igual a 2x, recuperamos la derivada de f, que básicamente nos dice que la derivada es igual a 2x, porque esta parte que está multiplicando, que es y menos x, va a pasar a dividir en la parte de la igualdad de la izquierda y pues simplemente nos queda pues 2x. Entonces bien, si se dan cuenta, pues es una caracterización muy bonita de la derivada y es una manera diferente de verlo, ¿no? Entonces bien, como conclusión, hemos demostrado la equivalencia entre 1, 2 y 3. La interpretación intuitiva de la derivada en x nos dice que es exactamente el coeficiente de la mejor aproximación lineal de f alrededor de ese punto x, y el resto es un término infinitesimal de orden superior. Entonces bien, abordamos un ejemplo muy bonito y muy práctico en el cual nosotros pudimos corroborar cada una de estas equivalencias, y bueno, lo cual nos dice que ser diferenciable es igual a que tiene una aproximación lineal con resto pequeño. Entonces bien amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó
gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.